El papá de mi hijo no me está dando ni un peso para los gastos del niño. Me recomendaron una Fundación Pro Bono Colombia para que me asesoren. ¿Será que sí me ayudan? Hola, soy Rosita, abogada de la Fundación Pro Bono Colombia, donde contamos con una red de abogados voluntarios que podrán ayudarte a solucionar tu problema con una conciliación sobre alimentos o un proceso de fijación de cuota alimentaria. Así que tranquila, aquí podemos ayudar. ¿Alimentos? ¿Cuota de alimentos? ¿Qué es eso? Los alimentos son un derecho que tiene una persona de recibir asistencia económica para sus gastos y mantener un estilo de vida digno. Esto siempre y cuando no tenga la capacidad para sostenerse por sí mismo. A quien da los alimentos se le llama alimentante y quien los recibe se llama alimentario. ¿Y la cuota de alimentos? La cuota de alimentos o cuota alimentaria es el valor en dinero o en especie que debe pagar el que está obligado a brindar las asistencias, ya sea de manera mensual o quincenal a quien se encuentra en condición de vulnerabilidad, como los padres a sus hijos menores de edad o a aquellos en situación de discapacidad. También los hijos deben alimentos a sus padres cuando son adultos mayores y no cuentan con recursos para su sostenimiento. Esta cuota deberá cubrir los gastos cotidianos de quien los recibe, como por ejemplo, educación, vivienda, atención médica, alimentación, recreación, ropa, entre otros. ¿Cómo puedo reclamar el derecho a los alimentos o la cuota alimentaria? Existen diferentes alternativas. La primera de ellas es dirigirse a una comisaría de familia o centro de conciliación y solicitar una cita para conciliar. En este espacio se llegará a un acuerdo con el padre de tu hijo para fijar la cuota de alimentos. Si esta alternativa no funciona, podrás poner una demanda e iniciar un proceso de fijación de cuota de alimentos ante un juez de familia. ¿Qué es una demanda? La demanda es un mecanismo que tienen los colombianos a su disposición para reclamar y lograr que se respeten sus derechos. En este caso se busca proteger el derecho de recibir alimentos que tiene tu hijo. ¿Y para eso necesitaré un abogado? No necesariamente. Cuando el valor de la reclamación no es mayor o igual a 40 salarios mínimos, la demanda se puede presentar sin necesidad de ningún abogado. ¿Y cuál será mejor entre la conciliación y la demanda? No es que una sea mejor que la otra, las dos son herramientas muy útiles, pero para escoger entre ellas lo mejor es evaluar la situación en específico y la voluntad de los interesados, ya que la conciliación es un mecanismo en el que dos personas voluntariamente logran llegar a un acuerdo. Si en este espacio no se logra llegar a ese acuerdo, se puede entonces iniciar una demanda. Claro, ya entiendo. Pero, ¿y si el papá de mi hijo incumple el acuerdo pactado en la conciliación? ¿Qué pasa? En ese caso, podrías solicitar el cumplimiento del pago de la cuota de alimentos ante un juez de familia. A este proceso se le conoce como un proceso ejecutivo de alimentos. ¿Y si aún así el papá de mi hijo sigue sin cumplir con la cuota de alimentos, se le puede sancionar? Sí, podría ser sancionado en un proceso penal. Existe un delito llamado inasistencia alimentaria que consiste en el incumplimiento de dar alimentos a quien corresponde por deber legal y además injustificadamente. Este delito se puede denunciar ante la Fiscalía y se sanciona con cárcel y multas. Qué bueno saber todo esto. Quedo más tranquila porque ya sé cómo puedo hacer que el papá de mi hijo se haga responsable y me aporte con los gastos del niño. Muchísimas gracias.